Los Piratas de Rocks fue una banda que dominó los mares hace más de 40 años. Se dice que por nombres es la tripulación más poderosa que ha existido en la historia de One Piece. Sin embargo, su punto débil era que ellos no eran nakamas entre sí. Eran un grupo de personas que viajaban juntos, pues porque tenían intereses en común. Era conveniente para todos y cada uno de ellos estar ahí. Pero en sí, el compañerismo para ellos no existía. Y en este video yo te voy a contar quiénes fueron todos y cada uno de esos individuos. Te voy a hacer un pequeño resumen de lo que era su vida antes y después de formar parte de esta legendaria tripulación. No sin antes pedirte que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y que me sigas en mis otras redes sociales que te las estaré dejando aquí en la descripción. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con el tipo que los reunió a todos, Rox D. Shebeck. Hace más de 56 años se iba a celebrar un Leveling y a él le pareció que era una fantástica idea atacar Marilloa en ese momento, secuestrar 5 reyes, matar a un almirante y llegar hasta donde estaba Imu mientras gritaba a los 4 vientos que él era fan de Davy Jones. Miró al hombre que gobierna el mundo a la cara y le dijo: "Volveré". Al salir de esa sala se encontró con el rey Harald, el cual también estaba siendo perseguido. Chocó su espada con la de él y escapó. Atacó un barco de esos que llevan los tributos celestiales para los Tenryubitos, rompió la puerta de la justicia y se fue. Con todo lo que generó ese día decidió que iba a convertirse en pirata. Pasó los próximos 8 años de su vida jugando Davy Backfight para reunir a gente poderosa en su tripulación. Llegó a Elbaf con toda esa gente a invitar a Harald a que se uniera a él. Este último lo rechazó, así que él estuvo los próximos 3 años o 5 años diciéndole que por favor se uniera. Este nunca le hizo caso. Pero él consiguió lo que quería, que era ir a Hashinosu, tomar posesión de esa isla, y ahí nacerían los Piratas de Rocks. Dicha banda sería derrotada hace 38 años en el incidente de God Valley por la alianza de Garp y Roger. Shebeck moriría y la tripulación se disolvería en su totalidad. Ahora vamos con Shirohige. Él nació en una isla del Nuevo Mundo llamada Finks, la cual era muy pobre como para pertenecer al gobierno mundial. Perdió a su familia, quedó huérfano a una edad muy temprana y se dedicó a la piratería desde muy joven. Era parte de una tripulación pirata ahí toda random, hasta que pues se encontró con Rox, jugaron al Davy Backfight y él terminó uniéndose a esa tripulación. Una vez los Piratas de Rocks se disolvieron, él decidió armar su propia tripulación pirata, esta vez con la temática de la familia, cumpliendo así su sueño de tener una. Todos sus nakamas o subordinados él los trataría como su hijo. Se convertiría en un Yonko del Nuevo Mundo y sería conocido como el hombre más fuerte de todos. Y así se mantuvo durante más de 3 décadas. Fue condecorado como uno de los emperadores del mar y gran parte de los tesoros que acumulaba los enviaba a su isla natal. Él vivió una vida re feliz y re contenta hasta que fue traicionado por uno de sus subordinados, el cual curiosamente era hijo de su antiguo capitán, provocando una guerra llamada Marineford en la que él perdió su vida. Charlotte Linlin fue abandonada por sus padres en Elbaf porque tenía un gigantismo exagerado y no paraba de crecer y ellos ya no podían mantenerla. Ahí se empezó a criar en la Casa de Corderos, un orfanato dirigido por Madre Carmel, hasta que pues la echaron de ese país también porque se comió a toda la gente con la que vivía. Y cuando digo se comió me refiero a que los agarró, se los metió a la boca, los masticó y tal. Hago esa aclaración porque también se comió un poco de gente, pero en otro sentido. Pero eso fue después, ahí todavía estaba niña. Cuando andaba por ahí sin rumbo, sin destino y sin razón, fue encontrada por Strausen, un pirata que ya estaba arruinado y que vio en ella el potencial de volver a ser relevante. La convenció de ser pirata, ella desarrolló el sueño de que en algún punto de la vida en sus territorios habrían individuos de todas las razas habidas y por haber. Eso provocó que con el correr del tiempo fuese comiendo salchicha de todas las especies, hasta que en algún punto de la vida se unió a los Piratas de Rocks. Después de que esa banda se disolvió, ella también formó su propia tripulación, siendo la capitana y teniendo como nakamas directamente a sus hijos, que eran un montón. Esta tipa copuló a más no poder, cuando no estaba preñada, estaba recién parida. Con el correr del tiempo fue considerada también una de las 4 emperadores del mar y vivió casi toda su vida preparándose para encontrar el One Piece. Hacía alianzas con distintos reinos, tenía hijos de todas las razas, y así sucesivamente hasta que un tal Luffy invadió sus territorios. Eso provocó que fuese a Wano, participara en una guerra y muriera a la vez.
Ahora vamos con Kaido. Él cuando era niño vivía en un reino llamado Vodka, el cual se dedicaba a invadir otros reinos para robarles y así poder pagar los tributos celestiales y formar parte del gobierno mundial. A los 10 años era su soldado más fuerte. A los 13 se empezó a cuestionar al rey. El rey, que ya no sabía qué hacer con él, decidió venderlo al gobierno mundial a cambio de poder participar en el leveling. Cuando a este lo estaban transportando para llevarlo a Marilloa, pues se escapó. A partir de ahí, de vez en cuando se dejaba capturar por la marina para saquear los barcos, comerse la comida que había y escapar. También era un pirata, pero andaba ahí suelto, un poco a su rumbo, hasta que hace 44 años llegó a Hashinosu, estaba madreando piratas a lo random y Shirohige lo invitaría a formar parte de los piratas de Rocks. A partir de ahí estuvo un poco a su bola, fue derrotado 7 veces, capturado 18, sentenciado a muerte 40 y todo eso que nos dijeron en la presentación del personaje cuando se aventó de la Isla del Cielo, no sé si te acuerdan. Bueno, lo relevante aquí es que en una de esas, cuando estaba en Punjasar, que estaban experimentando con él, se encontró con Albert, a quien después él llamaría King, se escaparon juntos, le dijo que sería su mano derecha y tal. Después, hace 33 años se encontró con Queen, que se llamaba Cien, si no estoy mal, y le dijo pues que también se uniese a él. Hace 25 años más o menos llegó a Wano, invitado por la tía esta de Orochi, donde asumió el poder de ese país. Un par de años más tarde, luego de la ejecución de Roger, sería considerado uno de los 4 emperadores, bueno, creo que en ese entonces eran solo 3 emperadores, del Nuevo Mundo. Y así se mantendría durante 2 décadas hasta que fue derrotado por Monkey D. Luffy en la guerra de Onigashima. No se tiene mucha información de Shiki el León Dorado antes de que se uniese a los Piratas de Rocks. Lo único que se sabe es que se da a entender de que fue uno de los tantos que se unió a él jugando Davy Backfight. Lo importante de este personaje viene después de que la banda se disuelve. Formó una flota gigantesca la cual perdió hace 27 años en el incidente de Edwards, donde invitó a Roger a que se uniese a él para conquistar el mundo con el arma ancestral que éste tenía, pero como el del mostacho moreno se negó, pues él lo retó a una batalla, cayó una tormenta y arrasó con la flota de Shiki. Después de eso, cuando él se enteró que Roger había sido capturado, entre comillas, porque no fue capturado, se entregó, fue a Marineford para que liberaran a Roger, porque o sea, ¿cómo lo iban a tener capturado si era Roger? Se peleó con Garp y Sengoku y pues acabó siendo derrotado, pero se llevaron la mitad de Marineford en el proceso. De ahí fue arrestado en Impel Down, de la cual se escapó cortándose las piernas después de la ejecución de Roger y usando sus espadas como patas. Lo último que se supo de este personaje es que le dijo a Shirohige que se iba a perder un tiempo porque pues iba a forjar un plan, pero que volvería. A día de hoy seguimos sin tener noticias de ese supuesto regreso. No sabemos mucho de Stussy antes de que se uniese a los Piratas de Rocks, más allá de que pues estuvo en alguna tripulación que perdió un Davy Backfight y pues ella tuvo que unirse. Y ahí se mantuvo hasta que la banda se disolvió hace 38 años. 3 años más tarde le sacó cría a Barba Blanca, supuestamente, y nacería Edward Weevil. También formó parte de Matt, este equipo de científicos, porque, sí, es científica la muchacha, junto con Vegapunk, Judge, Queen y Caesar Clown. También sabemos que Vegapunk la clonó y poco más. Ella se mantuvo oculta durante más de 3 décadas y apareció 2 años después de la muerte de Shirohige con su hijo reclamando los tesoros de la herencia del antiguo Yonko. Lo último que se supo es que su cría había sido arrestada por Ryokuyu mientras protegía la isla natal de su padre y esta le estaba rogando a Marco que por favor lo fuese a rescatar ya que pues era técnicamente culpa de él. Ahora sigue John. ¿Qué hacía él antes de unirse a los Piratas de Rocks? No lo sé. ¿Cuándo se unió? Tampoco sé. Lo que sí sé es lo que hizo después de que la tripulación se separó como mis padres. Él formó su propia banda pirata, pero el problema es que él era muy codicioso, muy avaro, y todos los tesoros los quería para él. Los ocultaba de toda su tripulación, hasta que pues estos hicieron un motín y terminaron acabando con la vida de su capitán, del capitán John. Y por alguna extraña razón, la cual hasta el sol de hoy no se explica, su cadáver llegó a manos del Dr. Hawkback y pasaría a ser uno de los zombies de Gecko Moria.
Hablemos de Gloriosa. Ella era emperatriz de Amazon Lily, pero que se enamoró de un hombre y empezó a sufrir la enfermedad del amor. Es importante destacar que hasta el sol de hoy no sabemos cuál era ese hombre. Lo cierto es que para poder sobrevivir tuvo que salir de su isla natal, lo que provocó que para el resto de su tribu ella fuera una renegada, una forajida, y pues estaba mal vista ante los ojos de las demás mujeres. En algún punto también se unió a los piratas de Rocks, con los que estuvo hasta el momento en el que se disolvió la tripulación. No se sabe exactamente cuándo se unió, pero sí cuándo se acabó. A partir de ese punto estuvo viviendo un tiempo en Shabaudi hasta que conoció a Boa Hancock y a sus hermanas, las cuales acababan de escapar de Marijoa después de 3 años de esclavitud. Ellas las crió, las educó, las trató y todo lo demás. Cuando se dio cuenta de que ellas eran sus compatriotas, es decir, que también eran cuyas, las llevó de vuelta a Amazon Lily. Y la emperatriz que estaba en ese momento decidió concederle el perdón. Pero ella todavía se sentía manchada por lo que había hecho, así que decidió vivir a las afueras de Amazon Lily. Y ya, ahí se ha quedado hasta el sol de hoy. Estuvo cuando Luffy llegó, estuvo cuando Luffy se fue, cuando Kurohige atacó el lugar también estaba ahí y todo lo demás. Ahora que Boa Hancock no está, se mantiene en el mismo lugar. Strausen era un chef y un pirata fracasado. Estaba en bancarrota, ya no servía para nada, hasta que vio a Lin Lin comerse a todo el mundo en la casa del cordero y decidió manipularla para vivir a costilla de ella el resto de su vida. Cuando ella se hizo pirata, pues él estuvo ahí. Cuando se unió a los piratas de Rocks, también se unió con ella. Cuando los piratas de Rocks se disolvieron, se fue con ella también. Cuando formó los piratas de Big Mom, se unió a los piratas de Big Mom. Y todo, siempre ha estado ahí. Es el cocinero de Whole Cake. La historia de Hillbuster, que también formaba parte de los piratas de Rocks, se cuenta en Wanted, un tomo con 5 one-shot que Eiichiro Oda publicó en el 98. Ahí se cuenta que él estaba un día de lo más tranqui y alguien llegó a asaltarlo, él se cargó al asaltante y por eso le pusieron una recompensa a su cabeza. Y cada vez que iba un cazarrecompensa a intentar cazarlo para cobrar, él se lo terminaba cafeteando. Y así fue pasando una y otra vez. Y entre más gente desvivía, más crecía su recompensa. Pero el tipo era inocente, o sea, todo lo que hacía era en defensa propia. Hasta que un día se encontró como con un fantasma que lo acompañaba. Mandaron a un asesino que era el asesino más asesino a que lo cazaba. Él escapó en primera instancia, pero el fantasma como que tomó posesión de su cuerpo e hizo que se enfrentara con el asesino. Y después el fantasma se fue y lo dejó ahí face to face con el killer. Se enfrentaron y pues ganó Hillbuster. Y ya, de ahí decidieron que ya el tipo era tan peligroso que le quitaron la recompensa. Una locura. No sé si esto cuente o no en el canon de One Piece, pero se dice que este es el mismo personaje que formaba parte de los piratas de Rocks. Se le vio en el incidente de God Valley cuando la tripulación se disolvió y de ahí no se sabe qué más pasó con él, nada más que por alguna razón también era un zombie de Gecko Moria. También estaba en Thriller Bark, que de hecho era el general zombie, importante destacar. También tenemos a Hacha de Plata. ¿Quién es Hacha de Plata? Oye, no lo sé. ¿Es ese que está en la imagen? Tampoco sé, a lo mejor y no. ¿Por qué rayos lo pusiste entonces? Pues porque tiene un hacha de plata y estaba con los demás cadáveres de los piratas de Rocks que estaban en Thriller Bark. ¿Eso significa que Hacha de Plata estuvo en Thriller Bark en forma de cadáver zombie? Tampoco lo sé. Mugiwara, si no sabes nada de Hacha de Plata, ¿por qué dices que estaba en los piratas de Rocks? Porque Sengoku me dijo. Cuando Sengoku nos estaba hablando de los piratas de Rocks, que Big Mom estaba hablando con Kaido, que interceptaron la llamada, Sengoku dijo, los piratas de Rocks, en los que estaba Kaido, Shirohige, Shiki, Big Mom y Hacha de Plata. Entonces, pues yo supongo que existió alguien que se llamaba Hacha de Plata. También tenemos a Oshoku. Él formaba parte de alguna tripulación pirata que perdió un Davy Backfight y se terminó uniendo a los piratas de Rocks. Esa es toda la información previa que se tiene. Lo que sabemos después de la disolución de la banda es que en algún momento, sabrá Usopp cuándo, tomó posesión de Hashinosu y la hizo su isla sede, hasta que en el incidente de Rocky Port fue derrotado por Kurohige en colaboración con Kobe y Trafalgar D. Waterloo, lo que le permitió a Barba Negra apoderarse de ese lugar. ¿Qué pasó con él después de eso? No tengo ni la más remota idea. De Gansui tampoco sabemos mucho, más allá de que se parece a uno de los manes que estaba en el Baratí con Sanji, pero eso no es relevante. Lo que sí es relevante es que
Él se unió a los Piratas de Rocks jugando Davy McFly antes de que fuesen a Elbaf, hace 56 o 48 años. En ese lapso de tiempo está. Y pues se murió, no sé cuándo, pero ya no está vivo. Y nos consta que no está vivo porque sí, también era uno de los zombies de Gecko Moria en el arco de Thriller Bark. Y el último es Marlon Brando. Lo mismo de siempre. Perdió un Davy McFly, se unió a los Piratas de Rocks y después se disolvió la tripulación. ¿Qué ha hecho con su vida después de eso? No se sabe siquiera si tenga vida, porque no sabemos absolutamente más nada de él. Era un mafioso antes de unirse a los Piratas de Rocks, pero la verdad es que poco más. Y ya, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale me gusta. Si no te ha gustado, también dale me gusta. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y sígueme en mis otras redes. Las otras redes te las estaré dejando en la descripción. Y ya, literalmente se acabó. ¡Chao! No es un adiós, es un hasta luego.